Ya. Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast. Aquí estamos de Tree Up Bros, mis hermanos y yo. Y hoy Hola. Hola, vamos a hablar algo muy interesante que teníamos ganas de hablar para cambiar un poco la temática de la mitología y todo esto. Y es que hoy vamos a hablar de la vida pirata. La vida que tanto nos da curiosidad por las películas que hemos visto, por los juegos que hemos jugado. La cultura pirata está en todos lados. Actualmente, de repente un poco más apagada, pero para cuando salieron los piratas del Caribe, eso fue un boom. Todo el mundo Ujú. lo vio y antes de eso las mismas aventuras de, no sé, desde Indiana Jones hasta el todas Corsario las Negro. películas que salieron antes, que mostraban ese aventurero en que cruzaba los mares y era todo el tiempo jugando, emborrachándose y agarrando tesoros. O sea, era como que guau. No sé si incluso alguno de ustedes tuvo en algún momento esa fantasía infantil de querer ser un pirata. Yo siempre Mm, quise ser, fue una cosa medieval. Algo de caballero, medieval. nunca fue algo de pirata. Sí me gustaban los piratas Sí. del Caribe, pero no, no Sí, yo no creo me que a mí atraía mucho esa sí, vida de la vida de borracho pirata no, vagabundo. no me llamaba mucho la atención andar en alta mar, viviendo en alta mar. Todo Creo que cochino y lleno de Sí, de percebes. pulgas. A mí, no como pirata como tal, pero sí esa vida de aventuras, de buscar tesoros y eso sí. Eso, no pirata como tal, pero el tesoro. Es que creo que a quien no le gustaría encontrarse un tesoro. Pero bueno, claro. este, igual hasta que lleguemos a ese pirata, al pirata que conocemos como pirata moderno, al pirata del Caribe y todo eso, va a pasar un tiempo. Pero entonces vamos a arrancar pensando primero qué es un pirata. Pirata prácticamente es todo aquel que atraque a otra gente mientras está en alguna ruta. Entonces esto ya no define al pirata como solamente el pirata del Caribe, sino eso se va mucho, mucho más atrás. O sea, qué sé yo, desde, por ejemplo, los vikingos estaban, Ujú. eran piratas prácticamente, y no solo porque atracaban en el mar, sino se metían en poblados, robaban villas, robaban pueblos costeros, un paso de alguien, por qué sé yo, en un río de África y bastaba que, no sé, la civilización de arriba le mandara algo a la de abajo y en el camino los interceptara un tercero y bueno, eso era un pirata. Ujú. Así que bueno, de pirata está llena la historia. ¿Y qué significa como que esa palabra? En un inicio era aventurero, o sea, pirata era igual a aventurero. Ya después en Grecia se le agregó a esa definición de aventurero arriesgado, como intrépido, el que se metía, el aventurero que además se arriesga. Y ya después, cuando se hizo un poquito más avanzado el término, ya era el que se arriesga con aventuras y es ladrón. Entonces era como que atraca con aventuras y arriesgándose. Eso era lo que era, bueno, y es lo que es un pirata. Ahorita de repente no es tan aventuresco como antes, pero de allí venía el término. Y todo esto, o sea, ese pirata que nosotros tenemos en la cabeza, arranca en 1492, que si a lo mejor alguno de ustedes se acuerda, esa es la fecha en la que Colón llega a América. Ujú. Y claro, él, bueno, primero no estaba buscando América, él estaba pensando que iba para las Indias, pensando de que, bueno, si todo el mundo se va por este lado y yo le doy por el otro, capaz que le llego por detrás y es un camino diferente y si no le tengo que pagar a este y a aquel, bueno, o sea, quería explorar. Y bueno, termina llegando a las Américas. Y ahí se encuentra, Aunque, no sé si te acuerdas, que ajá, siempre mamá decía que él estaba claro que era imposible que en todo ese trayecto, porque él tenía la idea de más o menos cuánto era el camino, no ajá, hubiera ni un pedacito de tierra. Entonces él se fue diciendo, no, yo voy a darle la vuelta para tal, tal, pero realmente dentro de su mente él iba claro de que se iba a encontrar con algo y ese era parte de su objetivo, pues encontrarse con algo, que ujú. seguramente también había escuchado de los vikingos, había escuchado de algunas cosas por allí, entonces él les dijo, Sí, sí, yo voy a darle la vuelta no, para que lo financiaran, pero exactamente. realmente él iba a ver qué encontraba. Sí, Exacto, sí, o sea, la historia de Colón es muy interesante, a lo mejor la tratamos en otro podcast, pero sí, o sea, él de sí. todas maneras sabía que o se encontraba con la India o se encontraba con Japón, porque lo habían descrito antes,
y además Ujú. sabía que ya la Tierra, o sea, ya se entendía como redonda, o él también lo interpretaba así, porque aunque Ujú. no se tomara como que un concepto completo, ya lo, ya lo habían descrito los griegos hace cientos de años atrás, entonces ya como que Sí, se exacto. sabía, a veces había gente que decía que no, pero ya hasta Colón lo sabía. Y él decía, Exacto. bueno, en el camino algo me encuentro y comercio. Algo me Y encuentro. Sea como exacto, sea, es ganar, ganar. exactamente. Entonces, y bueno, y lo que se encontró fue el paraíso, prácticamente. Cuando él llega, se encuentra el paraíso y ya no es nada más el comercio que puede haber, que los esclavos y todo lo que pasó, sino el oro. Y arranca con el Exacto. oro azteca, que bueno, después fue el oro español, en realidad. O sea, se cambió el nombre, porque eso fue la robada del siglo. Ahí quedó todo eso limpio. Pero es que la choreada es gigante. Y claro, empieza todo ese oro y todas esas expediciones posteriores a Colón de parte del Imperio Español a llegar a Mérida, a América y llevarse. Llevar oro, llevar oro, llevar oro, llevar oro. Y claro, en ese momento los países que estaban como en esa carrera marítima estaban sobre todo, además de Portugal, Francia e Inglaterra, junto con España. Eso era un Battle Royale, pero en realidad como que Francia y Inglaterra eran los que estaban más pegados ahí con España. Entonces, ¿qué pasa? En ese primer momento llega la reina Isabel I, que es la que estaba gobernando en ese momento, y dice como que, ¿cómo es que España ahora de repente tiene tanto dinero? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo no veo granjas, yo no veo nada, y nada más veo que esa gente manda barcos y regresan y de repente todo el tiempo, nuestro mejor explorador tiene que ir. Que pase Francis Drake, que no sé si le suena de los juegos de Uncharted. Que pase Francis Drake. Llega Francis, que era el mejor explorador para este momento, él no era ningún pirata, y le dice, bueno, mira, está pasando esto, tal, quiero que vayas y explores. Y él dice, ok, disponen de una mini flota de barcos, que eran 5 barcos, y él, bueno, empezando de partida, tuvo que regresarse. El primer inicio del viaje le salió mal. Tiene que regresarse y en el segundo intento de salida, que van a empezar 5 barcos, 2 se les tropean con una tormenta, pero de una. O sea, no han ni arrancado y ya lleva uno menos. Él lleva su barco insignia, que se llama el Pelican. Él después le cambia el nombre y le pone el Golden Hind. Entonces, como que ese era su insignia, y los otros dos eran barcos más pequeños que van a los lados. Y arranca como con 160, 180 hombres y esos 3 barcos. Ya después, llegando a Brasil, él llega a una zona que estaba como que controlada por unos indios que se llaman los charrúa y le destruyen uno de los barcos. Le agarran y se matan a toda la tripulación, la capturan y un barco se pierde. Y ahora ya son 2 barcos y él está tratando de escapar. Entonces llega a un puerto de San Julián, allí también, y ahí se encuentra con el primer indicio de lo que está pasando. Un montón de cadáveres, pero una playa llena de cuerpos Holy. que son rastro de los españoles. O sea, los españoles pasaron por ahí. De hecho, no sé si fue Fernando de Magallanes el que pasa por allí. Y ahí era como que los prisioneros, el cadáver para allá, no sé, un preso, una pelea, una cosa, todo para allá, todo para allá. Es un lugar súper sombrío y tétrico. Se dicen como que, ¡buah! Bajan un poco más, y empiezan a reparar el Golden Hind. En el camino se encuentra con un barco portugués, que este es el primer atraco que hace Drake. Ya hay como que todavía no es pirata, pero ya está tirando ahí sus indicios, o sea, se queda con el barco mercante portugués y lo nombra como el Merry. Entonces ahora tiene el Golden, el Merry y el tercero. Eh, Cuando llega a esa otra bahía, al puerto de San Julián, ellos como que con cada travesía, el barco se les estropeaba. Entonces pasaban mucho tiempo reparando los barcos. A cada rato pasan en un barco, reparan, un barco, reparar. Y el Merry en esa última reparación no sobrevive. O sea, no se logra reparar y bueno, lo terminan quemando. Les quedan estos dos, el primero, el Golden y el Extra. Y dicen como que, bueno, nada, o sea, por aquí no se puede. Empiezan a bajar, a bajar, a bajar. Y había una ruta que era la que seguía bueno, antes de eso,
Él regresa y le cuenta estos hallazgos a la reina. Ve cómo los españoles sacan oro y tienen esas bahías tomadas y esos barcos llenos de oro y tal, y le dice, te juro por mi vida que si tú me das los medios para llegar al Océano Pacífico, yo te baño en oro, a ti y a todo el país, te lo juro. Entonces dice la reina como que, chale, ok. En los registros no está que lo financió, pero de repente él tiene la flota y tiene los barcos y tiene todo, seguramente sí. Claro. Bueno, él hace ese recorrido de vuelta y ya, claro, no puede pasar por la parte donde están los barcos españoles porque es que lo revientan. Entonces sigue hacia el sur y pasa, se decide pasar por un lugar que se llama el Mar de Oces, que es como en la Patagonia, muy abajo, pero es un Ujú. lugar que es muy, muy bestia, muy destructivo, es como que las olas son muy locas, todo muy, muy extremo en ese lugar. Pero el tipo lo logra pasar por allí con esos dos barcos y que de hecho cuando uno busca el Mar de Oces dice el pasaje de Drake, que se renombró después de que él pasa por allí. Llega al Océano Pacífico. Como para tener una idea, por si acaso, entre América y Europa está el Atlántico. Y después Ujú. de América para acá, para este lado, es donde está el Pacífico. ¿Sí? Él Ujú. quería llegar a ese otro lugar. Porque claro, esta costa estaba tomada prácticamente y no podía ahí hacer gran cuestión. Cuando llega a este otro lado, se encuentra con la joya máxima. Un galeón español que iba hinchado de oro, pero hasta la madre de oro, muchísimo. Y dice Drake, no, listo, aquí fue. De paso iba acompañado con otros barcos que también tenían, pero no sé, el tipo sabía mucho, muy bien lo que hacía. Los agarra, los estalla y se lo roba. Y se roba todo ese oro. Se roba todo ese oro que eran toneladas de oro, joyas, cosas. Uf. Cuando logran el atraco, él dice, "Buah, no nos podemos regresar por el mismo lugar. No nos vamos a arriesgar a encontrarnos con otro barco español y mucho menos pasar otra vez por el paso de Oces. Ni locos. Entonces, ¿qué vamos a Por hacer? el Sí, dice, Vamos a dejarnos llevar." Y siguen del Pacífico hacia el otro lado, o sea, hacia Asia. Y las corrientes marinas y el viento y todo eso lo llevan al mar Índico, a Indonesia. Termina dándole la vuelta al mundo. Llega a Indonesia, se queda en Indonesia un tiempo, reparan el barco, incluso comercia. Debe ser que les cae como bien, porque no, o sea, no era como gente mala, tipo, los españoles estaban tachados de malos ya en todos lados, pero estos todavía no. Entonces sale después desde Indonesia y ahí sí vuelve a Inglaterra. Llega a Inglaterra y le presenta el tesoro a la reina Isabel. Y la reina Isabel por fin, por primera vez, se monta en el barco, en el Golden, y bueno, ve esa cantidad de cosas y nombra a Francis Drake como Sir Francis Drake. Lo hizo caballero. Y de hecho, lo que dijo lo cumplió. Porque como dato curioso, él recuperó el 4000% de lo que se gastó en esa expedición. O sea, los 5 barcos y los ciento Wow. ochenta hombres, que fue un 100%, él hizo el 4000%. De hecho, con ese dinero, el país se mantuvo a flote por un año, sin nada. O sea, con puro ese Wow. tesoro. Bueno, y otros que se choreó por ahí. Pero con puro eso, con esa expedición, que duró 4 años, fue como que lo máximo, lo máximo. Entonces, claro, él después seguiría haciendo eso después ya de que él es Sir Francis Drake. Seguiría haciendo expediciones y todo esto. Y él terminaría muriendo en el mar, creo que por disentería o alguna enfermedad. Sí, Termina fue por muriendo, disentería. ajá, y no se sabe exactamente dónde fue tirado, o sea, porque él no lo sepultan, sino que lo sumergen, ¿no? Lo visten con una armadura de plata, lo meten en un ataúd de plomo y lo tiran al agua. Con algunas cosas, o sea que nadie sabe si de repente ya hay más tesoros y tal. Y supuestamente se Ujú. cree que está en las costas de Panamá, pero lo cierto es que nadie lo ha encontrado y no se sabe dónde quedó. Ahí se termina la historia de Mm. Francis, pero no lo que él provocó. Cuando él llega a Inglaterra
con ese semejante tesoro y la cantidad de historias y aventuras que él había recolectado, él y sus piratas, a lo largo de ese tiempo, de esos años, claro, la gente que vivía en Hace un ese, movimiento, empezó un movimiento. claro, o sea, toda la gente como que no puede ser, o sea, el mar y para allá eso está lleno de riquezas, aventuras, fama, gloria. Yo quiero eso, yo quiero la vida pirata, la vida de aventurero, es lo que quiero. Y aquí em, entramos como que a la era pirata como tal, a esa era pirata que arranca con Francis Drake, que no se puede decir que es el primer pirata, pero sí el que tenemos como el registro de que es el que que hizo arranca como con un el auge. hito. Ujú. De hecho, Sí. hay una imagen que se crea a partir de Francis Drake, que es Ujú. la imagen del corsario, que Ah, básicamente es un pirata legal. Es un sí, sí. pirata que le da un poder bajo la corona, le otorga el poder de hacer saqueos y ese tipo de cosas, pero a barcos de los enemigos. Sí, a Ajá, nombre del Estado, por así decirlo. Sí, es como exacto. un choro legal. Un chorro legal. Ahí, para allá vamos, porque fíjate, cuando arranca todo esto, todas estas figuras de los barcos atracándose y todo lo demás, bueno, primero que eso sale mal en un inicio, porque la mayoría de la gente que vivía en Inglaterra, pues no son navegantes como este otro tipo. No se saben ubicar, o de repente si se saben ubicar, no saben identificar la marea y alta y baja, que es lo más peligroso, que parece que no, pero es lo más peligroso. Si por lo menos un barco se quería meter en una isla para repararse, una isla solitaria y tal, y no se daba cuenta de que la marea estaba alta y se metía, cuando la marea bajara, ese barco encallaba y no había manera Se de quedaba sacarlo. ahí. Exacto, eso se Ujú. quedaba ahí. No importa que volviera a subir la marea, pues es como que queda enterrado. Tendría que inundarse la isla para poderlo sacar. O sea, es que no sale y no sale. Y murieron miles de personas, miles de barcos quedaron atrapados en islas así, con quién sé yo si de repente había gente, se dice, que no solo es que vendía todas sus cosas para irse a la mar, sino que se llevaban cosas. O sea, es como que Ujú. su nueva casa era su barco. Y no es que todos los barcos eran así como el Perla Negra, sino había barcos un poco más pequeños y tal, qué sé yo, en vez de 20 cañones tenían dos o algo así. Igual tenían tesoritos y cuestiones y quedaron atrapados en islas que algunos se habrán descubierto, otros no. Pero nada, allí como aparecieron piratas buenos, aparecieron como pocotón que perdieron la vida en islas de esas. Y hablando de lo que tú dices, eso de la isla, supongo que por eso hay muchas veces que vemos que si en las películas y eso nunca llegan a atracar cerca de las islas, sino que se quedan bien lejos Ujú. y mandan barquitos pequeños Exacto. a llegar hasta la isla. Sí, sí, Aprendieron de ahí. exacto. Es como que no, yo también lo veía en las películas hace tiempo. Yo decía, ¿por qué se deja tan lejos el barco? O sea, Ujú. si todo lo que les toca remar, pues claro, es que si lo dejaban cerca, podían perderlo. Por eso se van Exacto, en botecitos. en Pero, botecitos y así entallados. exacto. Entonces, bueno, ¿cómo arranca esto ya después, ahora en las Américas, ahora que empezó a moverse la pasta, la plata, en todo ese lugar? Todo esto va a empezar con una tribu que se llama los bucaneros. Vivían en América Central y ellos lo que hacían era bucanear. Y bucanear es ahumar carne. Ellos ahumaban y salaban carne para después comerciarla con gente que venía de Europa, sobre todo. O sea, la comerciaban que sí por especias, por comida, por telas, por no sé qué, pero sobre todo por cuero. Lo que más les gustaba era el cuero. Entonces ellos están en eso hasta que de repente llegan los españoles a esa parte de América Central y los echan, como usted fuera de aquí. Este territorio ahora es de nosotros. Y los bucaneros nada, no podían hacer nada contra los españoles y se fueron para Haití. Llegan hasta Haití. Bueno, están ahí medio molestos y tal, pero siguen bucaneando y siguen haciendo su comercio y les va bien, porque Haití queda como en una zona perfecta por donde pasan las corrientes, entonces muchos llegaban, pasaban por ahí, sobre todo los barcos franceses, eh, y hacían mucho comercio con ellos. Les va tan bien económicamente que España dice, ah, bueno, ahora me toca. Y llegan ellos también a Haití y hacen lo que les gusta, cobrar impuestos. Entonces, como a ustedes les está yendo bien y están en terreno español, que es mentira porque Haití no pertenecía al imperio español, nos tienen que pagar impuestos. Y ellos como que no, pero ¿hasta cuándo? Agarraron y se fueron para la otra isla y llegan a Tortuga.
y toman Tortuga, que es una isla que sale mucho en los Piratas del Caribe. Sí. Y ahí ya como que se fastidiaron, ya como que ya bucanear, ya como que no nos llama tanto la atención. Los franceses se enteran de estos y como eso era como una pelea entre Francia, Inglaterra y España, los franceses le pasan armas a los bucaneros. Les pasan el Que bucané, defiéndanse. exacto, que es esta pistola que es como que tiene un diseño así Ujú. alargado, la que usa Jack y toda esta gente, y una especie de mosquetón, que es como un rifle que tiene un rango larguísimo, es como un rifle de francotirador, es muy, muy largo. Claro, depende de la puntería del que lo tenga, pero llega muy, muy lejos. Y entonces estos bucaneros, se empiezan a dividir también entre bucaneros y filibusteros y empiezan a atracar a los barcos que llegan. Y hacen eso. O sea, como que cada vez que viene un barco que no sea francés y le pasa medio cerca a alguna de las islas donde ellos están todos escondidos y cuando empieza a pasar, pasan, arrancan las botecitos y a remar y vaina, los llegan y los atracan y los roban todo. Entonces como que ahí empiezan las diferencias y ahí vamos para donde los corsarios, porque ahí están los piratas, que es como que de repente te pueden agarrar prisionero, irse al mar o quedarse, qué sé yo. Los bucaneros, que por lo general sí se quedan en una isla, o sea, como que atracan y regresan y atacan y regresan, y los filibusteros, que estos son los más salvajes, porque estos, si te agarraron el barco, te van a matar a todos. Todos los que estén allí dentro del barco se mueren. Ya después hacen como una mezcla, entonces como que más de origen, como que yo soy del origen de los filibusteros, yo soy del origen de los bucaneros y tal, pero todos se vuelven piratas como tal. Ujú. Y el corsario, como tal, es ese pirata que es como fichado por un gobierno, ¿sí? Que le entrega una cosa que se llama la patente de corso. Y la patente de corso es ese documento que permite al pirata, que se lo daba en general solamente al capitán del barco, en agarrar y atracar a alguien en específico, o a alguna gente en específico. Entonces, por lo menos ahí arranca uno de los corsarios más temidos y conocidos, y sobre todo por Natalie y Diego seguramente. Morgan. Exacto, porque llega Henry y Morgan. o sea, no sé exactamente cómo decía la patente, pero es como que, bueno, yo, la reina Isabel, Sí, puedo le hacerlo doy casi que dar poder, una primera. exacto, poder absoluto para atacar al Morgan, Henry Morgan. No, él era caballero. Ni siquiera Sir, No, era caballero. sí, sí, o sea, después lo nombran, pero al inicio es el corsario, Morgan. Mm. Y le da permiso para arrasar, atacar y destruir Panamá. Y esa era su patente de corso. Además, ahí estaban barcos franceses, barcos españoles, otros piratas y Panamá. ¿Y por qué agarran a Morgan? Bueno, Morgan es una bestia. Este tipo sí, todo lo malo que hizo en Panamá, por las historias que yo le escucho a los niños, pero era un duro, sus piratas eran unos duros y era una estratega bestial. Entonces aquí arranca su historia. Él arranca como o con un montón de barcos y unos más o menos 2000 hombres y va directo hacia Panamá. ¿Qué pasa? Él no va a entrar por el puerto, no es tonto. Si se mete por el puerto, pues lo explotan. Sino que él, ¿qué necesita hacer? La joya de la corona de América Central es Panamá, por lo menos en ese momento, porque estaba llena de oro. Allí había oro para tirar para el techo. Y la gran mayoría de las cosas que sacaban los españoles era de allí. Ya incluso la ciudad de Panamá existía y estaba poblada por españoles y criollos. Cuando este tipo empieza a acercarse al río Chagres, que es el que está por allá, claro, no puede meter los barcos, que son como 30 y pico, no los puede meter por el río, porque ahí no caben, ¿no? Entonces empiezan a bajar en lanchas, en botecitos y a remar. Y empiezan a darle los 2000 tipos a través del río Chagres. ¿Qué empieza? Ahí empieza la historia como que a mezclarse un poco con la leyenda, porque se dice que ellos escuchaban voces que venían desde el bosque que decían, atrévete a entrar a la jungla, abandona los botes, sal del agua, no sé qué, y se dice que estos eran los indios, los indígenas que estaban allí, intentando que ellos, claro, entraran al territorio de la jungla y reventarlos allí. Este, reventarlos a todos. Y los tipos ya estaban asustados, viste que el pirata era muy,
supersticioso. Supersticioso, sí. Súper supersticioso. Claro, pero estos piratas eran unos duros y como que no se la creyeron. Siguen avanzando, ven los mapas y tal, y bueno, llega hasta un punto que dicen, bueno, de a partir de aquí ya no podemos ir en bote, hay que entrar a la selva. Y empiezan a bajarse a la selva, y ahí ya se tienen que enfrentar a los mosquitos, a la naturaleza, a los animales, a las trampas de los indios, a emboscadas de los indios, no, a todo. Los pobres piratas estaban acribillados por todos lados, pero bueno, se lo buscaron. Eso empieza, y ellos querían llegar a, por lo menos los pueblos cercanos a Panamá, antes que llegar a Panamá, porque ya estaban empezando a pasar hambre, sed, el sueño, el cansancio les estaba empezando a pasar factura también. Logran llegar al primer pueblito, un pueblito ahí cerca a Panamá, y resulta que cuando llegan no hay nadie, está vacío completamente. Está la gran mayoría de las cosas quemadas y el agua está contaminada. Y es como que, ¿qué pasó? Los indios que vivían allí no se llevaban tan mal con los españoles y le comunicaban que ya estaban llegando estos bichos. Entonces todos estos agarraban los tesoros, agarraban sus cosas, quemaban todo, cagaban el agua y se iban. Y Ujú, cuando y llegan se iban. los piratas, no hay comida, no hay agua, estamos más cansados y así sucesivamente, pueblo a pueblo, hasta que empezaron a morirse. Pero eran duros estos piratas. Ponle que de 2000 piratas sobrevivieron 1800 después de toda esa travesía. Y por fin llegan a Panamá, a la joya de América Central. Cuando llegan a Panamá, bueno, ya están preparados los que vivían allí. Están cubiertos como por unos 1500 soldados panameños, pero que esto viene como que medio falso, porque en realidad de esos 1500 300 eran soldados, y los otros 1000 y pico eran puro, qué sé yo, campesinos Ya con los un pillaron rifle y ahí. vaina. Sí. En cambio, estos 2000, o sea, 1800 piratas eran piratas, y los piratas entrenaban, o sea, no era un flaco loco marrano, sino eran bichos con puntería y todo. Y Morgan era un genio. Entonces, ¿qué hace? Llega y dice, bueno, ahí está la ciudad, ¿no? Ustedes, los que tienen el trebuco, el mosquetón, se van a parar en aquella colina. Ustedes, que tienen los bucanés, se van a parar alrededor de las puertas de Panamá, cerca de la muralla. Y todos nosotros, y tú también, vamos a ir de frente y lo vamos a distraer. Entonces dicen, bueno, listo. Empieza el asedio. Bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Él, los que había parado en la colina con los mosquetones, los había puesto de manera estratégica porque justamente por ahí se iba a meter el sol. Y cuando los soldados de Panamá intentaron pegarle a los que estaban arriba, no podían ver. Entonces los de arriba disparaban de lo más tranquilo, pin, pin, y empezaron a bajarse, a Sí. bajarse, a bajarse bichos. Después, claro, tenían a los que tenían a los lados, entonces no podían estar tranquilos porque era disparo por los lados también, los que estaban de frente, es un desastre. Así que Panamá activa su carta, su as bajo la manga, y era su ganado. Ellos abren las puertas y un montón de toros, una estampida de sale como locos hacia los piratas. Una marejada de toros. Los piratas, claro, se miran y empiezan a disparar a los toros. Pa, 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 pa. Entonces ahora los toros, ¿qué pasa? Se asustan. Entonces el toro, en vez de ir dirección Panamá pirata, ahora va pirata Panamá. Y los toros pasan y arrasan Y con todos los arrasan todo. panameños. Destruyen toda la ciudad y bueno, y ganan ahí la pelea. Esto sorprendió, bueno, se meten, no sé qué, claro, hacen lo que van a hacer. ¿Y qué pasa? No hay la cantidad de ni de gente, ni de tesoros, ni de nada de lo que ellos imaginaban. Eh, y aquí hay varias versiones. Una dice como que, no, que resulta que en Panamá había más pobreza de lo que parece. Pero la versión que a mí me gustó más es que durante el asedio y antes de que llegaran, porque eso lo hicieron en los pueblos anteriores, los pobladores se habían ido con el oro y lo dispersaron, lo escondieron, lo llevaron para X lugar en la jungla, se perdieron, todo eso. Y además de, que, de lo que se llevaron, hubo una cosa que había sido como, no, ahorita no me acuerdo del nombre y tal, pero un altar en una de las iglesias que era un altar de oro macizo. Y el papa, el padre que estaba ahí, el cura, lo pintó de cal, lo mandó a pintar de cal rápido, rápido, blanco. Cuando estos bichos llegan así todos locos y ven un altar ahí blanco que era como que, bueno, qué sé yo, de qué material, una Eso. piedra, lo dejaron ahí. Y bueno, se perdió eso. O sea, eso se fue por otro lado.
Y claro, no reunió tanto dinero, pero ¿qué pasa? Ardió Panamá. Pero no ardió tanto por los piratas, sino por los mismos panameños que la quemaron toda. De como que aquí, si no es de nosotros, no es de nadie. Y le Sí, prendieron sí. fuego y nos llevamos los tesoros y ustedes vean a ver cómo diablos hace. Entonces se quedaron con una plata, sí, pero no era suficiente. Pero ¿qué pasa? España, eso sí le duele. Y le dolió muchísimo, porque perdió su base de operaciones que tenía allí, que era la ciudad. Y se lo dice al gobierno inglés, no, que no sé qué tal, ahora vamos a hacer orden de búsqueda y captura para Morgan. Dicen los ingleses como que no, sí, sí, bueno, no, tranquilo que nosotros los agarramos. Y agarran y meten preso a Morgan. Pero ¿dónde lo metieron preso? En Jamaica. ¿Y qué hay en Jamaica para ese entonces? La ciudad de Port De Royal, que Portugal. también sale en Los Piratas del Caribe. Y lo hacen el vicegobernador de Port Royal. Y él, No, hombre. claro, ¿qué pasaba en Port Royal? Todos los piratas que tenían que blanquear los tesoros iban a Port Royal y se veían con este tipo y con las otras autoridades que vivían allí, porque era una ciudad de piratas y de la Marina Británica. Entonces allí los piratas que estaban ahí los agarraban y los fichaban los ingleses, les daban sus patentes de corso a los que ellos consideran que eran los mejores y se los quedaban. Y por otro lado, pues nada, tenían una base de operaciones cercana al Caribe, bueno, metida en el Caribe, y lograron que este Morgan se retirara en buenos términos y tal, y el desgraciado ese murió feliz y viejo y borracho en, Ah, sí, porque en decían Jamaica. que siempre cuando tomaba, tomaba hasta desmayarse, nunca, nunca antes, o sea, él siempre tomaba hasta desmayarse. Exacto. No, es que los piratas en parte a veces estaban hasta obligados a andar borrachos. Sí, Y porque esto es tomar agua era porque... más peligroso que, Exacto. que quedar borracho, Sí, lo que pasa es que el agua por lo general estaba contaminada. Y, estancado. exacto. Y aquí es como que les quiero decir, es como vamos a continuar esto, porque estos son como los dos piratas que arrancan esto, todo este desmadre, pero ahora Otro, vamos a hablar un poco. otro, ¿Ah? otro lugar que fue a atracar Morgan fue Maracaibo, que Ah, ahí sí, fue sí. donde lo emboscaron los españoles. Mandaron un montón de barcos y igual él se escapó. Es que Morgan era conocido en todo el Caribe, o sea, todo mundo conocía al pirata Morgan, todo el mundo sabía que Morgan era de cuidado, que estaba en todos lados y que era peligroso. Todo el mundo sabía que si llegaba al barco de Morgan, porque ya lo reconocían, era problemas. Y los problemas casi siempre terminaban en que ibas a perder y Morgan iba a arrasar tu ciudad y a robarte todo. Y Sí, eso de lo hecho hizo un él montón tomó de veces. Maracaibo como si nada, pues él no tuvo casi que resistencia, la tomó y eso fue más un golpe psicológico para España que otra cosa. Sí, sí, O sea, y es la leyenda y la broma se llevó un montón de dinero, de plata, de oro, de joyas, perlas y vainas y de todo. Eso, Morgan de forró todo. a su nación y a él. Y eso a mí me parece, me sorprende es que muchos de los piratas de los que vamos a hablar murieron felices. Habrá uno que otro que explotó, pero la mayoría, o no la mayoría, pero unos cuantos se retiraron y murieron de viejos o borrachos, o con alguna enfermedad, pero por lo menos ya van dos de dos. Drake murió enfermo, pero porque se enfermó, pero hasta el final fue un aventurero feliz. Y el más en el momento en el que había hecho como más gloria y más fortuna, y por él arrancó la era pirata como tal. Y Morgan también, murió feliz y victorioso, y borracho. Mm. Entonces, como que bueno. Hay una cosa que me gusta es que todos vieron que todos los nombres, todos los barcos tenían nombre. De hecho, hoy todavía, a lo mejor eso viene de esa época, ¿no? Ujú. El de Morgan se llamaba el Satisfaction. Sí. Entonces, bueno, ya tenemos en mente como el Pelican, que después se llamó el Golden Hind, que era el de Drake, y el Merry, que eran esos dos primeros, y el Satisfaction, que era el de Henry Morgan. Ahora vamos a hablar un poco de cómo vivían estas aventuras, porque este tipo, imagínate, más pasaba tiempo en el mar que en tierra. Y la aventura de Drake duró como 4 años,
porque parte como en el 676 al 81, algo así, de 1600. No me acuerdo muy bien, pero más o menos por allí. Entonces, bueno, lo que tú decías, por lo menos, el agua casi siempre se les dañaba. Pues ellos lo llevaban en barriles, pero se agarraba como un alga y se ponía toda fermentosa, se contaminaba todo. El que tomara de eso, disentería parejo y mueres. Así que por lo general bebían el ron. Y si no, mezclaban agua con ron. Entonces todos esos andaban borrachos todo el tiempo. Sí, Todos todo el esos tiempo. piratas. Vivían borrachos. Y si querías ser un pirata fitness, entonces tomabas vino. Pero era mucho más caro. Y el pirata marrano no lo iba a poder tomar. De repente el capitán, pero más nada. Ahora, lo que le estaba hablando antes de que empezáramos, ¿se acuerdan de lo que les dije de de las mascotas? ¿Cuáles mascotas creen que tenían los piratas? Los pericos. Sí, el super Bueno, perico. ¿Y qué cosa? viendo los piratas del Caribe tenían el mono que se El llamaba mono. Jack. El mono Jack también. Sí, eso eran los principales, pero a que no sabían que habían gatos piratas. Gatos y perros, pero más Sí, no, gatos por las ratas. exacto. Había muchos barcos que tenían era el gato pirata. Y los gatos piratas se encargaban era de controlar al bicherío que se metía en los barcos, sobre todo las ratas, exacto. Las ratas se metían demasiado. Otra cosa es como, ¿qué hacían para pasar el tiempo? Ellos por lo general o cantaban, o estaban reparando el barco, o entrenaban. Entrenaban era como cómo iban a saltar otros barcos, cómo iban a llegar a un puerto, cómo eran sus formaciones. O sea, no eran solo borrachos locos, sino como que ellos estaban entrenados. Y los que eran capitán, subcapitán y teniente y todo eso, ya entrenaban hasta estrategia y todo lo demás. Después, la plata, cómo se la gastaban y todo esto, ahí vamos a hablar más adelante de uno de los mitos estos de enterrar el tesoro. Que enterrar el tesoro como que no era mucho así, o sea, a muchos de los mitos o de las cosas que tiene la gente en la cabeza acerca de los piratas es por alguna película. Y la película por lo general bebe de que un pirata lo hizo, por ahí uno le copió y ya lo agarró Hollywood y se lo puso a todos los piratas. Se lo puso Pero como una media a todos. exacto, era como que el código pirata de Bartolomeo y todo esto, sí, se aplica, pero no en todos, y es más, casi en ninguno. O sea, hay como que cosas que no puedes ir respetar y qué sé yo, pero por lo general no. O sea, cada quien anda ahí, como que cada barco tiene su código, no era como un código universal. Hay cosas que sí, de repente, por ejemplo, montar mujeres o niños a los barcos no se podía porque era de mala suerte o mal influenciaba a la tripulación y qué sé yo, pero había mujeres piratas, hubo capitanas piratas, o sea, tampoco es que era estricto como tal. Cosas que sí, de repente estaba como que más copiadas en todos los códigos, era no puedes agarrar más tesoro del que te corresponde, si te robabas algo, si no participabas en un combate, si no tenías tus armas listas para cuando estaba llegando el combate, si te hacías el loco, si no cumplías con tus deberes y todo eso, la gran mayoría de esas cosas tenían un castigo. Y castigos hay como barcos piratas hubo, o sea, un montón. Algunos de repente los conocen, lo del salto por la tabla y esas cosas es como que no, eso también, Sí, otro eso mito que se se hizo olvidó. grande. Pero amarrarlo al mástil y darle latigazos era un castigo muy común, encerrarlo en la prisión que tenían como en la parte de abajo del barco y que no comiera ese día, también era un castigo común. O si de repente habían dos piratas peleando, que los capitanes por lo general evitaban que hubiese peleas, pero habían otros capitanes más desgraciados, entonces decían, bueno, si ustedes dos tienen una pelea entre ustedes dos, bueno, péguense a muerte. Y el que sobrevive, pues tiene la razón. O sea, como que no me importa, divertirnos, diviértanos. Entonces, Sí. pero la en general, incluso los juegos de azar en muchos de los barcos estaban prohibidos. Y si se permitían, no se permitía apostar dinero. Porque también, o sea, como que había peos entre los piratas, se terminaban Sí, matando generaba y, pena. exacto, se te caga la tripulación por culpa de un pirata apostador y de paso todos borrachos, ¿no? O sea, era un Era mucho desastre. riesgo. Sí, sí. Em, en cuanto a lo del agua y todo esto, bueno, también había muchas enfermedades
como a partir de esto de hablar de la disentería, estaba el escorbuto, que era, vieron esta deficiencia de vitamina C. Entonces, estos bichos eran como que la piel se les ponía toda podrida, toda rancia, y eran pálidos, y se le caían los dientes, y les hacían como unas bolas en la cara. Era asqueroso. O sea, esto sí es la figura del pirata que uno ve como pirata del Caribe, lo que son así todos horribles. Sí, sí. Todo Sí, Eso, asqueroso. todos la cochinos, todos asquerosos, pero sífilis. tampoco tenían, no tenían mucha opción. Primero no sabían qué era lo de la vitamina C. O sea, ellos decían, nada, me volví asqueroso porque soy pirata y ya está. Una maldición. La Sí. maldición de los piratas. Sí, y segundo, sí, si hubiesen enterado que era por culpa de que no tomaban, no comían vitamina C, ¿cómo hacían para llevárselo? Si no, no podían Claro, refrigerar. La naranja te claro. duraba 3, 4 días y ya después podrida. O sea, la gran mayoría de las cosas que comían eran carne, carne salada o pescado salado, pero nada más. Ay, Y otra cosa, pues la cirrosis. Porque claro, todos estos de felices de que, ay, tanto estoy beber. borracho todo el día, feliz, no trabajo, y con la botella de ron, sí, ajá, pero el hígado y los riñones se te fundieron. Y ahí La te, sífilis también era muy común entre los sí, piratas. no, es que Todas esas se enfermedades venéreas. se quedaban en el camino. Otra cuestión adaptado y adoptado por nosotros era la vestimenta. Los piratas no se vestían como salen en las películas, porque la manera de atacarte un pirata por lo general era la sorpresa. Entonces tú no vas a ir vestido como pirata a atracar a otro barco porque te ven desde lejos y se escapan o te disparan. Eh, ¿qué hacían? Y aquí entra también lo de la bandera. El barco pirata por lo general no tenía su bandera pirata arriba. El capitán del barco, o sea, una cosa así, el pirata tenía su bandera, o sea, como que una bandera que lo identificaba como, como parte de alguna tripulación. Y por lo general, por ejemplo, la tripulación de Barba Negra, que no era un barco, sino que Barba Negra tenía una flota de barcos, y todos esos barcos tenían la bandera pirata de Barba Negra, ellos no la tenían todo el tiempo puesta, sino que hacían ellos. Ellos veían como que, bueno, allá va un barco, vamos a ver de qué es. Ah, bueno, primero, ¿es inglés? Vamos a ver cuántos son, a ver los cañones. Mejor ni levantes el ancla, vamos a quedarnos escondidos. Era francés. Bueno, vamos a ver qué tanto tienen. A lo mejor vamos a prepararnos por si acaso. Era español. ¿Qué estamos esperando? Agarren y empiecen a darle. O sea, vamos. Los españoles eran los más chimbos. Y de paso iban cargados de oro. Entonces, Y los atracar odiaban un barco todos, o sea, español los era lo odiaban mejor para ellos. todos. ¿Cómo? Todos odiaban a los españoles. Sí, sí. Al principio, bueno, después todos van a tener oro y qué sé yo, pero al inicio los españoles eran los que tenían más oro y estaban menos armados, eran los más fáciles de joder. Y los ingleses eran los más duros. No solo por la armada inglesa, o sea, la British Army, Navy, no sé qué, o sea, que era una pesadilla, sino que los corsarios más bestias eran ingleses. O sea, ellos fichaban a lo más fino, era como, no sé, como el Barça y el Madrid. O sea, a los mejores llegaban y lo fichaban. Ta. Em, bueno, ¿cómo atacaban? Bueno, ellos veían ese barco que venía, qué sé yo, con una bandera francesa de alguna compañía que no sé qué, entonces decían, ajá, yo sé que esa bandera es amiga de esta bandera que yo tengo aquí, porque tengo una colección de todas las banderas y me las sé de memoria. Así que súbeme esta bandera y pónmela arriba. Lo ponían, Qué y condenado. llegaba, exacto, llegaba, qué sé yo, el español que lo estaba viendo, o del barco de que fuese, por que fuesen unos barcos españoles, y vieran, bueno, esa bandera es amiga de nosotros, tranquilo, que no nos pasa nada. Entonces llegaban y, sí, sí, por allá mostraban, qué sé yo, una patente falsa, y cuando se estaban acercando, claro, quitaban esa bandera y de repente salía la bandera pirata y todo ese pocotón de bichos estaban acostados, los que te venían escorbutos, todos asquerosos, acostados en el piso de la parte de arriba del barco, y los más bonitos y qué sé yo, estaban arriba, así como saludando y tal, y cuando llegaban, ya, de una vez salían todos esos bichos puercos, asquerosos, gritando, tirándole las vainas al otro barco, y en la gran mayoría de los casos se rendían, ni siquiera iban a pelear. O sea, como que ya, con tal los dejen vivir, a veces vivían, a veces no. Si el barco era filibustero, pues te ibas a morir, todos iban a morir.
si por ahí había una cosa dentro del código pirata que era el únete o muere. A veces cuando tomaban otro barco o durante el combate se morían algunos piratas, establecían esa especie de parlay, pues, que era únete o muere. Y es así como suena. Si quieres pasarte a la vida pirata, te unes a nuestra tripulación. Y si no, te mueres. Y bueno, no, que por mi honor, que no sé qué, bueno, pum, de una. A ver el que sigue. Y yo, no, yo sí, y el resto también. Y entonces un montón de piratas nuevos. Eh, bueno, eso es parte de lo del código pirata y de cómo atacaban y todo esto. Em, no todos los barcos eran así gigantes, como les había dicho, la gran mayoría eran pequeños, eran barcos más pequeñitos y tal. Yo vi lo del parche, Ah, sí, sí. que ajá, tenían este mito, o bueno, siempre uno pensó que era porque siempre en peleas se iban para los ojos y se quedaban ciegos. Y también se dice que era realmente porque como muchos de sus ataques lo hacían de noche, afilaban un ojo tapándoselo siempre, entonces siempre lo tenían en la oscuridad y Ujú. cuando iban, tenían como una vista especial, cuando iban a hacer ataques en la noche se pasaban el parche para el otro ojo. Entonces el Exacto, ojo que han tenido siempre tapado tenía una supervisión de noche. exacto. Sí, porque resulta que para que el ojo se adapte a la oscuridad, son 20 minutos de pasar de la luz a la oscuridad completa. Entonces de repente, no solo de noche, sino que se estaban dando en la parte de arriba del barco, y de repente bajaban a las bodegas a buscar el tesoro, porque eso no estaba arriba. Y abajo también había soldados escondidos, pero sin luz. Entonces ahí también, activaban el Ya, Sharingan. de una forma. Ya, no jodas, ¿dónde están Y todos? veían todos de una vez. Y se empezaba a nadar, y además como peleaban arrechamente, no, eso, o sea, claro, no había una cuenca vacía así detrás siempre. Ahora, lo de la pata de palo, el garfio y todo eso, sí. Y de hecho, no solo porque, qué sé yo, perdieran la extremidad en un atraco, o se les infectara y se la tuvieran que amputar. Eh, había algo interesante que era como que si tú perdías una extremidad en un combate, por lo general se te pagaba como una indemnización, era como una especie de seguro médico, que salía del fondo común, que era por lo general de un tesoro, te daban un pedacito a ti, un pedacito para ti y el resto al fondo común. Y así sucesivamente. Y por lo general, al capitán un poquito más, al que haga el trabajo más difícil otro poquito más, y el contramaestre, y qué sé yo. Y bueno, y al perraje menos, pero también se les daba. Y después todo a fondo común, fondo común, fondo común. Por eso siempre había plata o para reparar el barco, o para recargar pólvora, o para gastarse en otro barco, y así. Eh, pero sí, o sea, si perdías un pie, por ejemplo, y te iban a poner una pata de palo, bueno, aquí está tu indemnización, tu pata de Donde, palo, sí. y bueno, y se te reconocía por lo general como un tipo duro, o sea, sobrevivió, con un pie menos, pero sobrevivió, es un duro. Era como un símbolo de rudeza, pero era fino. Y en cuanto a estas diferencias de la paga del capitán y todo esto, más allá de eso y de que el capitán tenía su camarote, donde también a veces dormía el segundo al mando y tal, el almirante y vaina, no había mucha otra diferencia. Por lo general, la gran mayoría de cosas eran a votación, o sea, como que vamos a votar todos a ver qué se hace. La palabra del capitán tendría un poco más de peso, pero había como mucha democracia en la gran mayoría de los barcos. Había otros donde no, o sea, la ley aquí es mi pistola y te callas. Y este barco es mío y si no te Ujú. tiro. Y eran así, habían piratas más extremos. Y bueno, no sé si tienen alguna otra curiosidad piratística, porque si no O ahora... lo Eh, del Parley, ¿qué saben si es verdad? Porque sí lo usaban, pero lo que leí fue como que no era así como salvoconducto, o sea, no era un seguro de vida como siempre en todas las películas estas que Parley y nadie le podía hacer nada. Sí, No, Parley, ¡pum! Le podían pegar un tiro fácilmente, cállate. sí, o sea, sí. Ah, Eso, Parley un carrito. o sea, el parlay donde yo lo leí fue con este Bartolomeo y era que, o sea, era como, bueno, vamos a sentarnos a discutir, pero no era como que yo lo digo y me salvo y me llevan para allá, Y no, me salvo toma. y no pasa nada. Sí, Parley, cállate. sí, si te tocó que estás al lado y estás fastidiando mucho, te dan tu pepazo o hacen lo que sea que vayan a hacer. Pero Otra bueno, curiosidad era lo de los aretes, ¿no? Que ah, sí, primero uno pensaba, o bueno, normalmente es por estética, porque creen que les queda bien y tal,
pero era para tener su peso, el peso en oro, por si se morían por ahí, entonces para poder pagar el entierro, para Ah, siempre mira. tener oro encima. Yo también Ajá. leí que no solo eso, sino que los piratas pensaban, o sea, porque se mareaban, algunos se mareaban cuando estaban comenzando, pensaban que con el arete apretándoles el lóbulo se les pasaba el mareo. Viste que incluso no hace mucho había como que eso, Mm, ay no, que te apretes sí. aquí, no sé qué, te va a pasar. Y Sí. obviamente eso era Ajá. mentira, o sea, era más mentira que el carajo. Yo no entiendo cómo la gente ahorita lo hace todavía pensando que es verdad, pero Lo que es lo La mental, superstición. te imaginas y la cosa. sí, Una pero... cosa, y es por lo cual se apuntaba tanta gente a la piratería, es porque había de cierta forma, no digamos que igualdad, pero sí había una ruptura de esa barrera entre pueblos, que se manejaba Ujú. mucho, por lo menos en las jerarquías de las marinas legales. Entonces, por lo menos ahí en un barco pirata podían haber africanos, indígenas, europeos, e incluso en algunos se habría registrado, aunque decían que montar mujeres en los barcos era de mala suerte, habían barcos piratas donde también había mujeres que desempeñaban los mismos roles que los hombres. Y de hecho hay una pirata, que creo que es la más famosa, la pirata más famosa que hay, que es una china, no recuerdo ahorita muy bien el nombre de ella. Ah, yo Eh, luego te cuento, porque la tengo, porque es una de los que hizo bueno, hitos de la sí, piratería. que Ujú. esa fue un hito, que de hecho sale creo que también en los Piratas del Caribe, es uno de los siete reyes piratas, no me acuerdo. Sí, de los Pero señores es piratas. así, es la mamá de los helados, de Sí, las sí, sí. piratas de ella. Es que si hubo un rey pirata, ella era la reina pirata. Ella era la reina. Ujú. Ella fue, fue muy, muy fina. Bueno, esto de pensar de que, claro, de que los piratas habían piratas que eran más duros que otros y hacían valer la ley que ellos querían en el barco y qué sé yo. Bueno, aquí arrancamos con uno que se llamaba William Kidd. Era otro duro, era un pirata inglés que el gobierno británico, claro, lo ve tan bestia que lo ficha. Listo, le dice como que, bueno, aquí está tu patente de corso, por Dios quédate quieto, por lo menos no nos mates a nosotros, dale a los demás y no sé qué. La patente de corso no era nada más como que una especie de salvoconducto, sino que con la patente de corso te daban provisiones, pólvora, comida, recursos, o sea, era como que el Estado te abrazaba. Entonces, mm, convenía tenerla. Entonces, bueno, él era un cazador de piratas, se volvió el corsario William Kidd y no permitió más nunca que nadie le dijera pirata. Entonces, Mm. claro, vive su vida cazando piratas, de los mejores cazadores de piratas que existían. Era un pirata cazador de piratas. Y su retiro, él dice como que, bueno, listo, hice todo lo que quise, acabé con todos los piratas que se me atravesaron, soy rico hasta, no, hasta decir basta. Así que me voy a retirar. Y se va a retirar a Nueva York. Y va y vive allá. Y vive en la clase alta. ¿Qué pasó aquí? Ellos también, así como los ingleses, dicen como que, bueno, nada, se reunían unas cuantas personas de clase alta, compraban y armaban un barco bestia y contrataban a alguien para lanzarlo a la mar y que esa persona agarrara tesoros, limpiara rutas para poder ellos comerciarse y que hubiese un pirata por ahí molestando. Así que bueno, esta clase alta se reúne y construye el Adventure Galley, que era un barco que también era una bestia de barco. Y dicen que bueno, ¿quién puede ser el capitán de semejante monstruosidad con todo lo que invertimos? Pues ¿quién más? El corsario William Kidd. Llegan y agarran y le dicen, bueno, esto es lo que tú quieres hacer. Él no tenía muchas ganas, pero aunque tuviese dinero, decirle que no a la clase alta de Nueva York era como echársela de enemigo y eso era un problema. Y él decía que no, yo quiero vivir mi vida tranquilo y la última aventura, pues vamos a hacer la última aventura. Y bueno, sí, lo agarro, límpiame esta ruta. Había un tipo que era el Lord Bellamont, que le da como que su salvoconducto y la patente y todo lo demás. Vas a atracar, le dicen, todos los barcos piratas que se te atraviesen y solo buques franceses, nada más. Y él dice, ok, y arranca. Las travesías que se hacen
en el mar son como cíclicas. Es como que si tú estás en África, vas a Europa. Si tú estás en Europa, vas a América. En América puedes bordear y después otra vez regresas a África y después Europa. Es como que pam, 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 como una especie de cuadro. Por lo menos eso en el Atlántico. Bueno, este tipo era muy déspota con la gente que iba en su barco y todo lo demás, pero el problema que tenía más grande era que tenía muy mala suerte. O sea, o eso es lo que parecía. Porque él desde que sale de América hasta que llega a África no encuentra un solo barco en todo el camino. Nadie que él pueda atacar. Como que no puede ser. Todo el camino fueron meses y meses y nada, no encontró nada. Empieza a preocuparse, pero dice, bueno, nada, voy a seguir. Y el que se queje, latigazos, de una vez, calla. Siguió para África, o él decía como que ¿dónde están? Empieza a intentar enterarse de dónde están mientras reparan los barcos y tal. Y dicen, no, están cerca de Madagascar, los piratas de esta zona, que no sé qué. Y dice, bueno, listo, vamos para allá. Cuando llega ahí cerca de Madagascar, tampoco. O sea, todo el camino que hizo allí no encontró nada, nada, ni francés, ni pirata, ni un carrizo. Ya empezó a preocuparse, a preocuparse y preocuparse. Y cuando llega a esta isla, tiene un problema gravísimo, que es que toda la gran mayoría de la tripulación se le enferma y se le muere. No se sabe muy bien de qué, pero sería de disentería o alguna otra cosa y se mueren casi todos. Y él, bueno, estando allí y con la necesidad, no le queda otra que reclutar lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Piratas. Piratas y más piratas. Y esto ya le va a empezar a salir caro. ¿Por qué? Él ya tenía como una especie de sueldo pactado con esta gente de antes, pero cuando toda esta gente se muere y entran los piratas son más caros. Y de puro hablar, no. O sea, es como que ya, ¿dónde está la pasta? Aquí ahora hace falta el dinero. Él ahí, para poder reparar la Adventure Galley después de todo ese viaje que hizo, tuvo que pedir un préstamo. Y con ese mismo préstamo, medio que los convence a los piratas, como que, ve, no, sí, ve, yo tengo dinero, ¿qué tal? No les digo que era un préstamo, sino que, bueno, vengan. Ellos le dicen que sí, y bueno, zarpan otra vez. Le dicen, aunque no, ¿dónde están los piratas ahora? Por Dios. No, que al norte de la isla, al norte de Madagascar. Bueno, vámonos para el norte de Madagascar. Cuando él va en el camino, ve a lo lejos un buque holandés. Y él como que, bueno, listo, vamos a destruirlo. Y le dicen todos los otros, no, ya va. O sea, tu patente no dice holandeses, o sea, dice franceses Solamente y francés. piratas. No, que me vale, que no sé qué. Y ahí se dice que había un artillero que se llamaba William Moore, que es como que el que evita que el bicho se le vaya encima al otro barco y lo frena. Y este carajo era tan mal de la cabeza que agarra una olla y ¡pum! Se la pone por la cabeza y lo mata. O sea, le revienta el cráneo y al día siguiente el tipo se muere. Y eso se le va a costar caro después. Pero bueno, en ese momento es como que, estás loco. Y así, loco estoy y estoy desesperado también. Y tiran al tipo. Bueno, siguen y tal. Y por allá, un barco de la India. Y se les va a ir encima y tal, pero el otro barco era un pelo más rápido y se escapa. ¡Carajo! Y se va. Estaba desesperado por Sí, hacer desastre. por atracar. Claro, este barco empieza, cuando el barco de la India logra escapar, empieza a correrse los rumores y no sé qué. Y esos rumores llegan a Lord Bellomont y a toda la gente está de Estados Unidos, bueno, de América en ese momento. Y le dicen como que, ajá, ¿qué está pasando aquí? Este tipo está empezando a demostrar como rasgos medio piratescos. No, vamos a dejarlo quieto, sí, vamos a dejarlo quieto. Puede que no esté pasando nada. Bueno, dejémoslo tranquilo. Llega y claro, este Kid está cada vez también más presionado, porque al no encontrar barcos, al no encontrar piratas, al no encontrar nada, toda la tripulación está empezando a dudar de él. Ya mató a Moore. Y cuando la gente empieza a decirle, pero por aquí no es, nos metiste por otro lado, que no sé qué, tal, está como él ya, ver lo que sea, que aparezca algo, que aparezca. ¿Y qué aparece? Un barco de la India con un capitán inglés y un salvoconducto francés. Entonces le dice, ¿qué carajo hago? Porque es inglés el capitán, entonces está aliado con América, o sea, no debería pegarle. Y además es de la India, y había la Britain Company en todo esto de la India, entonces no, pero tiene un salvoconducto francés. Hmm,
Empieza como que, bueno, vamos a someterlo a votación. ¿Y qué tiene ahora él en toda la tripulación? Puros piratas, desesperados. Y ellos dicen, a mí me vale madre de dónde sea ese bicho. Por mí puede ser la reina Isabel la que va ahí montada. Vamos a destruirlo y a quedarnos con todo. Y efectivamente se les va encima, acaban con el barco, destruyen todos, se roban todo y él va todo feliz. Ay, no, listo, ahora por fin. Y empieza a pagar, paga todo, la gente va ahí muy feliz y regresa a, a tierra. Bueno, él va como que camino a Inglaterra primero, a su casa. Y en el camino se encuentra, bueno, se queda con ese barco, que era el Queda, se llama. Entonces ahora va en el Adventure Galley y el Queda. Y llegan allá al continente. Mientras que están reparando el barco y todo esto, que ahora él tiene plata para gastar y para comprar y para todo esto, llegan a una taberna. Y ahí se va a encontrar con un ex compañero. No me acuerdo exactamente el nombre, pero él había robado al Kid. En una ocasión anterior, Kid se había quedado borracho y dormido en uno de los bares. Y este tipo agarró, convenció a la tripulación y lo dejaron ahí. Y se le robaron un barco que se llamaba el Blessed William. Pero claro, o sea, tenía él como que la fama, este tipo es burda de malo, nadie lo quiere, sus tripulantes no lo quieren y lo abandonan. Cuando él llega a esta taberna donde está este tipo otra vez, güey, condenado, tú fuiste el de la otra vez. No, bueno, sí, pero bueno, no te vas a molestar por eso, no, no sé qué tal. Bueno, en la tomadera y en la vaina, no se da cuenta y este tipo convence a la tripulación y se van y lo vuelven a dejar. Y nada más quedaron con él como 14 piratas y se robaron el Adventure. Y él como que concho, bueno, por lo menos el Queda, que es donde está el tesoro, no se lo robaron. Pero bueno, desgraciado, vámonos de aquí. Cuando él va en camino, como que ya listo, vámonos para Boston, le llega a medio camino, le llega la noticia que le han puesto precio a su cabeza. Y él, ¿cómo que a mi Ay, cabeza? Ya va, pero si yo no hice nada malo, o sea, se supone que yo tengo la patente, que no sé qué tal. Y se pone en comunicación con su abogado, que vivía en Estados Unidos. Entonces le dice como que, bueno, menos, no, mira, aquí te están acusando de un asesinato y de atacar unos buques franceses y no sé qué tal. Y le dice, no, 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 porque yo tengo la carta que me dio Lord Bellomont. Ah, bueno, necesito que me la mandes para yo hacer los trámites aquí, se resuelve este problema, no vas a tener conflictos ni nada. Y él, bueno, está bien, manda la carta y él dice, pero primero yo voy a agarrar y voy a enterrar el tesoro. Que ahí es donde empieza esto de los tesoros enterrados, por si ujú. acaso. Y se dice que él lo enterró como en 4 o 5 lugares diferentes. Este, hasta Japón hay una leyenda que dice como que hay parte del tesoro enterrado por allá. Y bueno, lo entierra todo y llega a Estados Unidos y le dicen, bueno, empieza el juicio de William Kidd. Entonces están William, sus piratas y el juez. Entonces llega el juez y llega, ajá, bueno, William Kidd, es usted acusado de asesinar a William Moore. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Bueno, no, que Moore estaba planificando un motín con los tripulantes que me habían abandonado, que me traicionaron. Y antes de que se diera a la luz, yo tuve que imponer justicia y en una pelea, por accidente le di con una olla en la cabeza y pues se la rompí y se murió. Pero fue accidental y fue por el motín. Ok, ¿qué tiene que decir los tripulantes? Y dicen, bueno, no, que él quería atacar un barco holandés y con eso habría roto su patente de corso y nos hubiese condenado a todos. Y entonces cuando Moore se le atravesó, él le pegó con la olla y lo mató. Ah, sí, es verdad, sí, sí, todo el mundo, sí, 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 es verdad, es verdad. Él lo hizo, es verdad. Y dice como William, como, coño, Condenado. se me está empezando a cagar esto. Vendido. Bueno, ok, bueno, pirata muerto, bueno, está bien, pero William Kidd, a usted se le acusa de haber atacado 2 buques franceses. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Dice, no, pero Francia está dentro de mi patente de corso. Es más, mi abogado lo tiene. ¿Dónde está su abogado? Pues no está aquí, dice. ¿Y Lord Bellomont dónde está? No, resulta que su abogado murió. Su abogado, mala suerte, se había muerto su abogado mientras él llegaba a América y Bellomont nunca se apareció. Entonces, bueno, ahí ya perdió la defensa completa. Y como que, bueno, ahora sí,
me jodí. Llegan y listo, tú estás condenado a la horca, porque pirata atrapado, pirata ejecutado. O sea, no había otra. La ejecución de William Kidd van a acudir más o menos unas 200.000 personas. Porque no es que nada más fuese un acto público el ver cómo colgaban un pirata y tal, sino que William ya se había hecho ultra famoso. Primero porque cuando él llega a América, ya en las tabernas se hablaba de que William había escondido el tesoro. Y lo había escondido y era un tesoro tan bestia que creó conflicto entre países. O sea, era muy grande el tesoro. Y ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Se va a morir con el secreto, que no sé qué, tal. Entonces, claro, va toda esa gente. Y esto le hace referencia a los que hayan visto One Piece. Porque Ujú. está en el episodio uno y en las propagandas, ¿cómo se llama? En la intro, de inicio sale como Goldie Roger, que está así como que lo van a ejecutar y toda la gente está, ay, tal, tal. Y bueno, a este tipo lo cuelgan, no dicen nada, pero es uno de los que está inspirado, de los que está inspirado este personaje de Goldie Roger. Ujú. El otro del que está inspirado es uno que se llama Oliver Levasseur, que era un francés, un corsario francés. Y este es el que dice, mi tesoro para el que pueda comprenderlo cuando lo van a ejecutar, y tira un papel y en el papel es un papel de unas líneas así todas raras, unos códigos todos extraños, que son 17 líneas así de puntos y vainas y tal. Es un para indescifrable, hasta ahora ha sido indescifrable, y él es Wow. el que, bueno, dice eso, como que mi tesoro para el que sepa entenderlo, y lo tira, y todo el mundo que, ah, sí. Entonces, después Ujú. de, ese es uno de esos otros piratas en los que está basado Goldie Roger, pero claro, toda la gente que vio eso, que vio la ejecución de Kid o que vio la ejecución de Oliver, nada, eso era oleadas y oleadas de personas yéndose a la mar a ver quién diablos encontraba algo. Se dice, parece que una de las 5 partes del tesoro de Kid se encontró, pero todo lo demás, nada, Se nada. perdió. Y a los tripulantes que agarraron nadie tenía nada, y todos ejecutados, pero nadie tenía nada. Está escondido en algún lugar, como tantos otros condenados tesoros. Y el otro, Mm. que es el que está basado, Goldie Roger, es el rey de los piratas. Y el rey de los piratas eh, fue uno que yo creo que es el que me parece a mí más fino. Henry Avery, ¿verdad? Este en un inicio no era pirata, pero él perteneció a la tripulación del Charles II. Y este barco era un barco que venía de Inglaterra y tenía un corsario inglés. ¿Qué pasa? Antes de eso, Avery ya había formado parte de la Marina, era súper experimentado, era un duro, era recho, era buen explorador, sabía usar todos los instrumentos, era bastante bueno. Cuando cae en este barco, es el segundo al mando. Y antes de salir, este corsario se muere, se enferma y se muere. Entonces, ante la urgencia de salir de Inglaterra rápido, nombran a cualquier otro, más no a Avery. Entonces, bueno, este otro que ponen no es demasiado ni carismático, ni inteligente, ni bueno, pero bueno, qué sé yo, tendría algún contacto ahí y lo meten de capitán. El tipo arranca y apenas saliendo de Inglaterra, ya viene y frena en España. Como que bueno, no, hay que reparar el barco. Y se están 8 meses en España, en las costas de España. Y todos los tipos que están ahí dentro están como que no, pero ¿hasta cuándo vamos a estar aquí? Tenemos casi un año viviendo en España y no hemos atacado a nadie, no hemos hecho nada. Avery tenía el carisma a tope, o sea, la puntuación de carisma la tenía en 20. Y llega y le dice a toda la flota, a toda la flota no, a todos los piratas, yo síganme a mí, yo soy bueno, sé hacer las cosas, soy inteligente, sé manejar esto, conozco las rutas, no sé qué tal, yo les voy a dar el dinero, la fortuna, la fama, riqueza y todo eso. Sí, 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 todo el mundo dice que sí, menos 11 piratines ahí que no querían. Bueno, llega en Ujú. una de esas noches de bebedera, que era lo que hacía el otro capitán, llega King Henry y le pone la mano. Dice, mira, ellos estaban, el barco había zarpado y no se habían dado cuenta. Te voy a decir una cosa, este barco ahora es mío, ¿ok? He dicho como que, ¿qué? Sí, ¿Qué y, va? y no te voy a matar, pero mientras hablamos nos estamos alejando hacia el Tamar. Y tú
te puede bajar, pero mientras más tardes, más te va a costar llegar a la orilla, tú y a tus 11 pelagatos. Así que te recomiendo que arranques de una Está vez. armando las maletas. Sí, llegaron los bichos, va, saltaron, no sé si en botecitos o qué, pero se escaparon, no mataron a nadie, pero Henry se fue con el barco y le cambió el nombre. De Charles segundo se llamó el Fancy. Como Fancy es como qué, como coqueto, no sé, algo así, Sí, sí. el Fancy. El fancy es Entonces, como el lujoso. lujoso, exacto, es esa palabra. Eh, bueno, arranca y él manda cartas a Inglaterra y le dice, tranquilos amigos, yo también soy inglés, no voy a atacar a barcos ingleses, no se preocupen. ¿Y qué pasa? O sea, él arranca hacia el mar Índigo, que es como que lo que está Asia, África y ahí en la mitad donde está Indonesia y todo eso, bueno, se va para allá, pa. Mm. Porque así como todos los piratas, él lo que hacía era esperar en una ruta y atacar a los que llegaran por ahí. ¿Qué pasa? Él empieza a atacar barcos, uno tras otro tras otro. Entre esos 5 barcos que ataca primero, ya habían 2 que eran ingleses, así que él, bueno, sí, mucha carta, mucha cosa, pero cuando llegaba el momento, lo que fuese que estuviese por allí con plata, ya listo, la pagaba. Y además, él aplicaba la de únete o muere, y mucha gente se terminaba uniendo. Entonces al final ya no solo era el Fancy, que además era especialmente grande ese barco, porque era un barco corsario financiado completamente por el gobierno inglés, o sea, eso iba full de cañones, más de 40 cañones, grandísimo y tal. Entonces cuando los otros barcos se le llegaban, o sea, los que le querían unir con él, veían esa vaina y él decía como que, bueno, ¿quién manda? ¿Yo con esta bestia o tú con tu lanchita? No, sí, o sea, es el capitán Henry Avery. Bueno, en eso está, que atraca aquí, que atraca allá, cuando ve pasar al barco que describe como el más lujoso nunca visto. Este barco era un barco de la India que se encargaba de transportar musulmanes desde la Meca. Y en este no solo iba el tesoro de todo de todos estos musulmanes y todo esto, sino que además, justo en ese viaje, iba parte de la familia imperial mongolesa, de Mongolia. Y Imagínate. sus oros, sus tesoros, hijos de los príncipes y no sé qué, un montón de gente, y de dinero y de cosas. Y de paso no solo iba ese tipo, o sea, ese barco, sino iban otros barcos satélite que lo cuidaban y no solo que cuidaban, sino que también iban como cargando dinero. De hecho, había una clasificación para los barcos. Y este barco que les estoy comentando, que se llamaba el Gaya Sawai, era un clase guerra escolta imperial. Era una bestia. Ya la... Pero, pero Henry era muy arrecho. Era no solo arrecho, era inteligente y sabía cómo mover los barcos y vaina. Y empezó la guerra. Cañonazo viene, cañonazo va, pa, 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 y en eso, en uno de esos cañonazos, uno de los cañones del barco hindú estalla. Estalla en la misma proa del barco. ¡Pla! Ajá. Y se lleva el mástil cae, explotan un montón de los soldados que habían arriba, todos los piratas de lo que bajan, mitad del trabajo hecho. Y de paso estos otros allá, todo súper triste, súper acomplejado, se les explotó el barco, tal, no, no, nos rendimos. Nada, llegan los piratas de Avery, eso hicieron como una masacre, y no se sabe muy bien mucho, pero hicieron un masacre y robaron todo. Se robaron todo y no había un tesoro más grande. O sea, hemos hablado de tesoros grandes. Bueno, este es el más grande de los grandes de todos los tesoros que ha habido en el mar en algún momento. O sea, con solo decir que cada pirata de toda la flota ganó alrededor, sin repartir, o sea, con repartir y el fondo como una parte, 250.000 euros. O sea, o en la traducción, $250.000 más o menos, por pirata, más el fondo común. Era muchísimo, muchísimo Imagínate. dinero, muchísimo dinero. Y lo robó. Entonces, ¿qué pasa? Al perder la familia imperial de Mongolia y todo el oro de la Meca y todo lo que pasó y todos los musulmanes, entonces, nada, la India cierra sus puertos a la compañía británica. Le dicen como que no, el psicópata ese que ustedes tienen dando vueltas por ahí acabó con todo, esto es un problema internacional. Y ahí arranca la búsqueda por o sea, el título de el más buscado, el rey de los piratas.
que de ahí sale como el término. Entonces ahora lo buscan. Ujú. Los franceses, porque él los atacaba antes, los ingleses, los musulmanes, los hindúes, los mongoles y, y bueno, y los otros piratas, y los españoles no, pero a lo mejor también habrán dicho, sí, va, Por ahí agárrenlo. también habría alguno que quería. Sí, pero nada, es el más buscado de todos, pero nada, no lo pueden atrapar y él tiene como que una idea y les dice a los otros barcos satélites que tienen por allí. Esto es lo que dicen que dijo, porque aparte de la tripulación sí la atraparon. Él les dice, bueno, ya va, este tesoro es demasiado gigante y yo tengo el barco más grande, con los cañones más bestias, más rápido, más indestructible y el que lo maneja soy yo. Hagamos una cosa, vamos a guardar todo el tesoro en este barco porque es más difícil que nos lo roben y cuando lleguemos a tierra firme lo repartimos y nos perdemos y no sé qué. Y todo el mundo, claro, excelente idea. El bicho tenía carisma así Qué buena idea, muchísimo. señor. Qué buena idea, señor Avery. Sí, qué excelente idea, señor. Los convenció, les echó la convencida. Entonces van, el primer día, el segundo día, el tercer día, ¿dónde carajo está el Fancy? Desapareció. El Fancy desapareció. Con Henry y quién sabe cuántos poquitos más. Pero el tesoro se perdió completamente. A estos otros barcos los agarran y nada, todo el mundo a la horca, pero en las confesiones dicen, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Los traicionó. Lo sabemos. Si ustedes los traicionó, ¿por qué lo esconden? Y ellos, no es que no lo escondemos, es que no sabemos dónde está, se nos escapó a nosotros también. O sea, el desgraciado se nos abandonó y tal. Bueno, todo el mundo a la horca. Y Henry nunca se supo en dónde se metió. Habrá conseguido escaparse o qué sé yo. Incluso ahí está la leyenda de Libertalia, que es donde él funda y junto con muchos barcos Ah, esclavistas y sí. no sé qué. Pero Es de donde sale Uncharted, de ¿no? Uncharted 4 está O sea, basado que en es eso. todo el 4. Pero sí, Está basado o en sea, ese estilo. no hubo, bueno, a lo mejor ahorita Elon Musk, ¿no? Pero no hubo una persona con tanto dinero, ni siquiera imperios con tanto dinero como ese día él, que ya había robado un montón de Wow. barcos anteriores, no solo esos cinco, y este que era un tesoro de una cultura prácticamente completa. Pues se robó a la Meca prácticamente. Y sí, fue el rey de los piratas. Y bueno, Bien, así como había el rey, está la reina, que era la que habías nombrado antes. Esta tipa, que es otro de los a la hitos China. piratas, porque ya tenemos al que escondió el tesoro, al que inició la piratería, al que el primer corsario, o el primer corsario no, pero el de los primeros, que fue Morgan, el arrasador de Panamá, eh, y al rey de los piratas. Ahora, la reina de los piratas fue una china. Y la historia ya es muy interesante por cómo llegó al poder y cómo lo conservó y cómo lo supo hacer crecer. Porque ella cuando arranca ella era una trabajadora de un burdel en Cantón. Y bueno, no hacía mayor cosa sino trabajar como prostituta. Llegan un barco pirata chino para, para esas costas y no sé qué. Y se conocen el capitán y ella. Ella tipa se llamaba Qin Chi, la dama Qin Chi. Sí, sí. Conoce a Shen Ji, que viene siendo el capitán de esta flota, que esta flota, los chinos estaban súper organizados, los piratas chinos. Era la Confederación de Piratas del Delta del Río Perla. Imagínense el nombre. Y esta confederación estaba como que agrupada en colores de banderas. O sea, como que la confederación de la bandera verde, la de la bandera amarilla, la de la bandera azul, no sé qué, bueno, y estaba la de la bandera roja, que era la de Shenji. Bueno, ella ahí no tenía que andar disfrazando ni nada, sino era prácticamente la segunda al mando y era dura, o sea, era arrecha. No era nada más de, Mm. ay, sí, está la mujer del pirata. No, 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 era arrecha. Y con ese mismo aprendizaje y no sé qué, además era muy inteligente, supo cómo manejar las cosas, tal, estaba pegado del esposo, sabe cómo manejar la flota y no sé qué, y de repente el esposo, ¡plac!, se le muere. Murió. Se murió no sé de qué, de enfermo, seguramente se enfermó de alguna vaina, y ahí como el doctor era el Ron, o el de al lado, estaba frito. Entonces, ellos antes de que se muriera este tipo, ellos habían como adoptado, o no sé si adoptado, pero tenían un pupilo, una especie de protegido, que se llamaba Chen Po Tsai.
y ella se termina casando con ese Chimborazo, pero no, nunca tienen como una relación matrimonial de amor o de relaciones y tal, sino es prácticamente una unión Un de, pacto político. exacto, es político de para tener el beneficios. poder, que el poder se quede en ellos dos, este, y les resulta. Ella es la cabecilla y ella es la que manda. O sea, él puede estar allí, entonces, ¿qué? Forma la figura así de que de cómo era el antiguo capitán y qué sé yo, pero ella es la que manda. Y tiene tanto éxito porque hace como que el código pirata de ella, así como el de Bartolomeu, el de ella es súper estricto, pero recontra estricto. Si te robas algo más de lo que te corresponde, te Muerte. mueres. Si maltratas a algún prisionero que no había que maltratar, te mueres. Si maltratas a una mujer prisionera o no la tratas como debe, te mueres. Y así sucesivamente con un montón de cosas. Había una cosa que era un castigo que era muy bestia, que se llama el paso por la quilla. ¿Saben qué es la quilla? ¿No? Bueno, No. ven como el esqueleto del barco, que es como la estructura así, y va con los bichos así, Ujú, antes de que le pongan las tablas. Bueno, la quilla es esa columna ujú, vertebral que tiene el barco por ajá. abajo. Y la vaina es que amarraban a un pobre diablo de allí que hubiese hecho algo y lo tiraban por la parte del frente del barco y las olas se lo iban llevando para atrás y se iba dando amarrado. De paso, antes todos los piratas le pegaban y el techo caía todo hecho mierda. Y abajo se iba dando así como Qué con el horror. barco. Y vieron que no sé por qué, pero cuando uno está y se medio raspa con un coral, no joder, ese corte es bestia. Pues no sé por qué, pero Sí, es sí. como que te hubiese pasado un vidrio. Y de paso, eso no se cierra, no sé, es muy loco. Como que la piel queda muy débil Sí, por el agua. y bueno, ahora imagínense un pobre desgraciado de esos caído ahí abajo dando vueltas por la quilla del barco. Si sobrevivías, el día siguiente estabas Des- muerto o infectado hasta tu madre, con astillas, corales, conchas, peces, moluscos, todo vaina. Bueno, la ley de esa tipa, o sea, la palabra es la ley, y el que se saliera de la ley estaba muerto. Y organizó la flota, o sea, hizo que la bandera roja, porque ella este, fue así, fue la reina de la bandera roja. La bandera de ella pirata era ser una bandera roja. Fue la más poderosa de toda la confederación, hasta el punto que ella se peleó con los portugueses por separado, con los ingleses también por separado y con el imperio chino también por separado. A los tres le ganó y después estos tres se aliaron entre ellos para atacar a la confederación y ella los destrozó a todos, puntos, hasta el Guau. punto que tomó control de todas las rutas, hacía los comercios ella, todo lo hacía ella, pero lo hizo tanto y tan bien, tan efectivamente que ellos quedaron sin poder comerciar. Entonces empezó a caer la economía y ya ahí ya no les funcionaba. Entonces ya no tenía cómo sostener la flota porque no había suficiente dinero, o sea, no dejaba que los países producieran plata. Entonces, claro, ella dice, bueno, ahora que estoy en el tope, voy a negociar mi salida. Y llega hasta el imperio chino. Y pasa, chin, tan, tan, como por su casa. O sea, le prepararon y tal, y ella llega, bueno, tal, como se ve ahí que es una señora y tal. Pasa esto. ¿Ustedes quieren volver a comerciar? No sé qué tal. Sí, sí, por favor, señora Chin. Bueno, quiero amnistía para mí, para mis capitanes, para mi esposo, para todos los tripulantes y para el resto de la confederación. Y me quiero quedar con el tesoro que conseguí. Si no, no hay negocio. Y le dijeron, pues sí, es que ¿Qué digamos más? que no. Ya, ya. Si decimos que no, igual no podemos hacer nada. Así que sí, bueno, sí, usted lo tiene todo, ya está. Ganó a jugar a los piratas. Y sí, la señora se retiró, montó una casino y una casa de té y vivió todo el resto de sus días hasta que se murió de vieja en Cantón. Sí, Imagínate. entonces la reina, el rey y la reina. Y ahora sí el último, que es como que el más famoso, que es Edward Teach. No sé si le suena, Barba Negra. Ahí sí le Barba sonó. Negra. Ujú. Bueno, este también, él tiene claro, o sea, el hombre es una leyenda. Este tipo hizo cosas que nada, era impensables. O sea, si, mientras Henry Avery no vivió, él era el rey.
porque no hubo pirata más temido, no por lo que se robara, sino por las cosas que hacía. No había alguien que le tuviera más temor que a este tipo. Este tipo era un inglés que él empezó siendo parte de la tripulación de Benjamin Hornival, que era un pirata muy arrecho. O sea, de repente no llegaba a un rango de lo que uno conoce como rey de los piratas, pero tenía una flota de barcos. Ese tipo tenía una flota de barcos y azotaba todas las aguas donde pasaban españoles, franceses o ingleses. El que pasara por ahí, todo el mundo caía. Y así como le dije que este tipo no solo tenía un barco, sino que tenía muchos barcos, este, con otros capitanes piratas. Uno de esos capitanes piratas era Barba Negra. Este Edward Teach arranca su vida pirata y él tiene una cosa en la cabeza y es barco que vea, barco que es mío. O sea, no me importa de quién sea, no me importa si es inglés, si es del holandés, lo que sea, lo tengo. Y si es más grande que el mío, me lo quedo y me paso para ese. Entonces, en eso está hasta que se encuentra un barco francés que se llama el Concorde. Y el Concorde es gigante, es un barco gigante. Lo agarra porque también es una pesadilla de tipo, o sea, súper duro, súper estratégico y ultra salvaje, y lo toma. Y con la plata que allá había robado, lo llena de cañones, pero lo llena. Este barco tenía más de 50 cañones, pero era muy grande. Y no solo eso, sino que le cambia el nombre y ya arranca la leyenda. Lo llama el Venganza de la Reina Ana. Entonces el Queen Anne Revenge. Y ese barco es legendario. Legendario. Pero nunca hubo un barco más poderoso que ese barco. En toda la historia de todos los piratas esto. Era el más poderoso, el que tenía más cañones, los cañones más potentes. Entonces no había nada más bestia. Y con eso él azotó todo. De paso, el tiempo sigue avanzando y los ingleses dicen, bueno, hay que empezar a atacar nosotros. Y empiezan a mandar barcos. Y cuando apenas el barco estaba empezando a llegar a donde estaba Barba Negra atacaba al barco antes de dejarse atacar. Así explotó un barco que se llamaba el Escarebú, que era otra pesadilla, pero no hizo nada, o sea, no pudo. Corrió a la armada inglesa, que era la más dura. Y no pudo, y no pudo, y no pudo. Claro, su vida se llenó de barcos, de riquezas, de todo. De paso, en las tabernas, cuando él logra correr a la fuerza naval inglesa, a la British Navy, dicen como que no, o sea, este es legendario, este tipo. De paso es un diablo, porque el carajo se ponía mechas, Amarrada. sí, se ponía mechas Se en la ponía barba trenzas. y las prendía. O sea, mechas de estos de los cañones y las prendía cuando se iba a montar al otro barco. Entonces, eso parecía que echaba fuego y humo. Le decían, esto es el diablo, este carajo es el diablo. O sea, Un demonio. entonces le decían así, el gran diablo. Él tenía como que Barba Negra, el gran diablo. Entonces, no, joda, no, ojalá nadie se lo encuentre, que no sé qué, no puede ser, no le podemos ganar. Donde aparezca, de paso, la bandera al tipo a Hornival, que era el que estaba por encima de él, le ofrecen un salvoconducto. Le dicen como que, mira, por Dios, por favor, si quieres, toma este salvoconducto, te dejamos esto y te retiras en paz y nos dejas tranquilos y no sé qué tal. Y he dicho, para que porque ya eres viejo, y agarra a Hornival y dice, sí, 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 ya me cansé. Me voy con mis tesoros y me meto en un no sé dónde, creo que se fue para Carolina del Norte, no sé dónde, y se acostó y se... Entonces ahora, ¿quién queda al mando? Barba Negra. Y Barba Negra pone su bandera y toda la flota de Barba Negra tiene la bandera de ese pirata. Y entonces todo el mundo decía, pues, pero no, o sea, ese barco tiene la bandera de Barba Negra. Este sí la anunciaba desde atrás. Decía, no, ni por la pinga, o sea, o nos vamos o abandonamos el barco y que ellos se lo queden, o sea, no. De paso, eso eran los barquitos, pero cuando veían al Venganza de la Reina Ana, ya decían, "Ah, ya está, vamos a hundir el barco nosotros mismos, o sea, no hay nada que hacer, nada. Bueno, este tipo azota hasta que llega a América. Y en América, eh, cuando, claro, él le está acaba con Virginia, acaba con Carolina del Norte, acaba con Carolina del Sur, llega a Carolina del Norte y les dice como que es que nosotros primero nos está yendo mal económicamente y ahora llegó este pirata psicópata y no nos deja ni siquiera comerciar.
hay que hacer algo. Y le dice como que, bueno, mira, este es un salvoconducto también para ti, para tus amigos. Ay, Dios mío, otro. Por favor, no nos cagues Quédate más. O sea, quieto. puedes vivir aquí, nosotros te damos lo que tengamos de comida, que no sé qué tal, pero por favor no nos mates más. Ah, bueno, sí, bueno, puede ser, pero ¿y qué gano yo a cambio? Bueno, vives acá y puedes comerciar acá y pasar aquí el resto de tus días y nos das un poquito de tu oro para ver si levantamos a la nación. Bueno, está bien. Igual tenía un montón de otros países y de otros lugares para destruir. Y empieza, rompe por aquí, rompe por allá, rompe Carolina. A Carolina del Sur la tenía hecha mierda. El puerto lo bloqueó. Entonces no le podía llegar nada por vía marítima, todo lo paraban en el camino, no, eso era una pesadilla. Pero estos otros se dan cuenta de que por qué a Carolina del Norte no le pasa nada nunca. O sea, todo esto se destruye y Carolina del Norte tiene como Y más quedan dinero tan... ahora. Exacto. Entonces empiezan a llamar para allá. Mira, ayúdanos, porque está aquí el Barba Negra está de este lado y está destruyendo todo. Ayúdanos, por favor. Y ellos como que, ah, pero ¿quién? Barba Negra. Wow. No, lo que Que, pasa es que no ¿qué? podemos porque hoy los soldados tienen diarrea y además no hemos comido, entonces no podemos salir todavía. Entonces cualquier excusa para no ir. Dicen estos tipos, no, estos están aliados y este desgraciado tiene su casa allá. Empiezan a hacer trabajo de investigación muy arrecho y descubren dónde vive Barba Negra. Entonces hacen una especie de trampa y como que el gobernador de Virginia hace que uno de sus mejores soldados, muy arrecho, que se llamaba Robert Miner, como que se escondiera con otros barcos y no sé qué, y pareciera que fuesen barcos de mercantes, pero en realidad estaban hinchados a cañones también. Y cuando este tipo los va a atacar, todos empiezan a disparar y le salen otros cañones por otros lados y Barba Negra está así acorralado y se intenta meter y encalla. Y él como carajo, se encalló el rey Nana. Y empiezan a dispararle al barco, lo explotan todo y él, claro, empieza la pelea así ya cuerpo a cuerpo. El tipo cae en el barco, de Robert, va a darle, se dice que le dieron espadazo hasta más no poder y más de 5 tiros antes de que el bicho cayera. Y cuando cae, llega el Robert así como una película, o sea, así inmutable, el bicho cae, y él y lo levanta y él dice, esto es Barba Negra. Y corta la cabeza. Cortar la cabeza. Lo agarra y lo pone así como en la proa. Y el cuerpo lo tira al mar. Y se dice la leyenda que el cuerpo empezó a dar vueltas sin cabeza, a intentar subir al barco. Sí. Y la cabeza mientras tanto decía, vamos, sube, vamos. Y así estuvo un rato hasta que se hunde. Y quedó como embrujado ese lugar. Y se dice que a veces pasa un cuerpo con una farola sin cabeza, caminando por Uy, la qué playa. feo. Y bueno, ese sí murió horrible. Y bueno, ese fue como que de los piratas también su historia es muy fina y su leyenda muy fina, pero claro, todo va terminando. Y al final de la piratería, o sea, piratas siguen habiendo, qué sé yo, los piratas sobre todo en el mar Índico, pero ¿por qué? Porque a un corsario pirata le dan la tarea más difícil, le dicen acaba con la piratería. Y este tipo era Wood Rogers. Y Rogers era un genio, pero no un genio en combate, sino era un genio estratega. ¿Y qué hizo él? Él llegó a la ciudad, a Port Royal, o a lo que quedó de Port Royal, porque un terremoto se la cargó casi toda, pero a las Bahamas, que era donde había la gran parte del comercio entre Bahamas y Jamaica, de donde los piratas blanqueaban el oro. Y él hizo ilegal blanquear tesoros piratas. Cualquiera que comerciara en esas islas, muerto, ejecutado. Y el que comerciara en Panamá, muerto. Y el que comerciara en todo el Caribe, costas desde Venezuela hasta arriba, muertos todos. Nadie puede comerciar aquí. Entonces, claro, los piratas iban hinchados enormes, no lo podían gastar. Y se empezaron a Claro. mudar al mar Índico y ahí se quedó la piratería, con los chinos y los hindúes y toda esta gente que vivía por allá. Pero la piratería del mar Caribe, o sea, los piratas del Caribe, pues se terminaron allí. Y bueno, y con eso vamos terminando la historia. Está muy interesante. Había un montón de otros piratas Sí, vale. que yo vi. El pirata Bartolomeu era muy interesante también porque era como muy,
muy así de muy fino y vaina, por lo menos en su barco no se tomaba ron, se tomaba té y todos los piratas así como que la puta madre, yo no quiero tomar té y el desgraciado este no se podía llegar tarde, no se podía hacer no sé qué, pero era poderosísimo también, era un francés y le decían el corsario francés y el bicho, o sea, por lo menos orden de captura para Bartolomeu, que no sé qué, de la isla de no sé dual. Y orden de captura, vamos a conversar con ellos. Y se iban para allá, destruían todo, vaya, y llegaba con el barco hasta el muelle, se bajaba, él y unos demás, y se paraba así, se destruían, mataban más, y él caminando, hasta que llegaba a la casa del gobernador y dice, tú tienes un problema conmigo. No, no, señor Bartolomé, por favor, que no No, se... para nada. Ah, ok, bueno, que no se repita, porque si me hace venir aquí en la segunda vez va a ser la última. Ya, no, 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 por favor. O sea, y así lo hizo varias veces, nadie se metía con él, era duro. Hasta que, bueno, lo alcanzó una bala, a ese sí fue nada épico, lo alcanzó una bala, un peo y lo explotó. Le dio como en el cuello y lo Ya. mató. Este, y otro también, había otro francés que era Jean-Baptiste, que era otro, un super psicópata. Había muchos piratas muy interesantes, pero bueno, por lo menos estos están bien divertidos de escuchar las historias. Muy Sí, interesante. sí, bastante. Súper interesante. David Jones no existió, eso lo descubrí estudiando para este podcast, era como un mito. El Era un mito. casillero de David Jones era como que una de las cosas que los piratas decían, no, y si te mueres, te va a venir a llevar David Jones y va a terminar en el casillero y ahí estás, hasta la eternidad. Y el casillero era el fondo del mar. Y ahí vas a vagar caminando como un perro toda tu existencia, lo que te quedara. O el Kraken, también era como que no, al pobre diablo de Jorge se le explotó el barco. Eso Se debe lo haber sido comió el el crack. Kraken. Sí, y era que el imbécil se había quedado atascado en una isla o algo así. Pero sí, muy interesante toda la vida pirata. Y con razón la gente, yo entiendo el por qué se iban a la vida pirata. Porque no tenían que comer, a veces eran esclavos, si no era puro para trabajar, para ver cómo diablos sobrevivían. De repente O llegaban. eran de la manera y Sí, están todos también pasando demasiado trabajo y viendo que los piratas hacían lo que les daba la gana y tenían plata. exacto. Y Sí, eso, esa era una de vivían las razones más. bebiendo, borrachos, sin trabajar, era Y lo con máximo. En ese momento o no te quedaba otra o lo querías hacer también para salir de la monotonía y de tu vida y tu cosa. Pero sí, mm, no sé si Más que les todo queda por ahí era por alguna eso duda. mismo de la esclavitud de los esclavos que salían, o sea, que tenían por alguna razón su libertad, se escapaban, lo que sea, encontraban su vida en la piratería. Y ujú. la gran, o sea, una gran parte de la población pirata eran esclavos, Bueno, de hecho, ex de esclavos. Avery, muchos de los barcos que agarró eran barcos que se llamaban negreros. Y estos barcos eran full de esclavos de África. Cuando veían a Avery y la bandera pirata de Avery, que era como una calavera volteada así de lado, no, esos aplaudían, ¡oh, sí! Y se motín en el barco y tal, y todo el mundo a unirse a la, a la gente de Avery, hasta que A Avery la los odió, flota. pero sí, o sea, los esclavos estaban Sí, felicísimos con los piratas. Así terminaron siendo lacayos piratas también, pero por lo menos no eran esclavos de los europeos y qué sé yo. Era muy interesante. Ujú. Así que bueno, no sé si tiene alguna duda o comentario. Creo que tocamos todos los temas. Sí, 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 por lo menos de las preguntas y todo eso de que si las mujeres piratas sí hubo, ahí incluso bueno, nombramos tal, y creo que la gran mayoría de cosas que se preguntaron fueron respondidas durante el podcast. Ujú. Así que bueno, ya ahorita quedamos para una próxima oportunidad. Espero que les haya gustado, tanto a ustedes como a todos los que nos escucharon hasta ahora. Y ya estaremos avisando cuál será el próximo tema. Y muchas gracias por acompañarnos. Así que bueno, un aplauso.